Del Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Jesús da una instrucción a sus apóstoles y les pide ir a la otra orilla. Vamos a la otra orilla. Esa otra orilla se puede interpretar de muchas maneras, pero concretamente en este Evangelio es el deseo de Jesús de ir al otro lado del lago, que es el territorio de los paganos, es decir, aquel territorio donde había una gran ausencia de Dios, un territorio que era considerado pues propiedad del demonio prácticamente. Y está yendo la presencia de Cristo y de sus apóstoles, es decir, de su iglesia. Está en esa barca viajando el Evangelio. Entonces, por eso hay una rebelión de las fuerzas de la naturaleza manifestado en este viento y en esta tormenta, una tempestad que quiere impedir que llegue el Evangelio. Y así es también en la vida real. El demonio está aterrado ante la llegada del Evangelio y del mensaje de Cristo, de la gracia, a los distintos ámbitos donde todavía no ha llegado el reino de Cristo. Y entonces aquí se nos cuenta que estaban viajando en esa noche y Jesús dormía. Este sueño de Jesús, este hecho de dormir, también pues tiene varios significados. Uno de ellos pues nos recuerda, por ejemplo, al profeta Jonás, que en el Antiguo Testamento había dormido en un barco durante una tempestad y que después él pidió ser lanzado al mar, que simboliza la muerte, para salvar al barco. Y Jesús es precisamente aquel que va a dar su vida, se va a lanzar a la muerte para salvar a las almas, para salvarnos a todos, ¿no? Y pasaría esas 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, ¿no? Que es un símbolo de la, eh, de la sepultura de Cristo y de su resurrección. Pero en este momento vemos que Jesús duerme y pone a prueba la fe de sus discípulos. Ellos se preocupan y se angustian ante toda esa tormenta y en un determinado momento lo despiertan y le dicen unas palabras hirientes: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y estas palabras son un reproche duro al Señor, como si Él fuera negligente, como si Él fuera indolente, como si no le importara. De hecho, le dicen así: no te importa lo que nos está pasando. Eso pareciera. ¿Y de qué está hablándonos esta situación? De tantas veces cuando experimentamos nosotros el silencio de Dios. El silencio de Dios es un silencio ensordecedor, un silencio que nos puede llenar de angustia, porque en muchos momentos de nuestra vida Dios se tarda en actuar. En muchos momentos de nuestra vida Dios nos hace esperar, nos permite sufrir. Si Él mismo con su propia madre le permitió estar perdido hasta el tercer día, entonces pues también con nosotros muchas veces el Señor permite que vivamos
momentos de prueba, momentos difíciles. Y es por eso que nosotros pedimos en el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación o no nos abandones en la tentación, dicen algunas traducciones nuevas. Y esa tentación es la prueba, las pruebas que el Señor permite. Entonces aquí hoy Jesús está dando una lección de confianza. Hay muchos salmos que precisamente usan estas palabras, levántate Señor, como si Dios estuviera dormido, precisamente, como si Dios no se diera cuenta, como si Dios estuviera demasiado pasivo ante nuestras dificultades, ante nuestras tempestades, nuestros sufrimientos y angustias. Y hoy le pedimos al Señor, levántate, muestra tu poder, Señor, no permitas que siga avanzando más las olas contra mí. Pero el Señor, en cambio, los reprende. Primero, reprende al viento, Él tiene el control de todo. Dice, silencio y cállate. Hace ese milagro ante los ojos de ellos. Él es Señor de todos los elementos y de todo el universo. Pero luego también les reprocha, ¿por qué son tan cobardes? ¿No tienen fe? Y eso también el Señor nos lo dice a nosotros hoy. ¿Cuántas veces perdemos la fe porque vemos que las cosas no se solucionan en nuestros momentos, en nuestros tiempos, en los modos que nosotros quisiéramos? El Señor nos repite, ¿por qué eres tan cobarde? ¿No tienes fe? Incluso cuando parece que todo se va a hundir, yo estoy allí. Parece que no estoy, pero sí estoy. Si tienes fe, debes saber que yo no te he abandonado. Yo puedo permitir que las cosas avancen, pero no permitiré que te ahogues. Pidámosle al Señor que nos conceda una confianza plena, incluso en los momentos más duros, para saber que Él jamás nos abandona de su mano. Que así sea.